El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 33 minutos. Gracias, la sintonía de nuestra amable audiencia. Gracias por continuar junto a nosotros. Esto es A Primera Hora por la señal de Majestad Radio y Majestad Televisión. No se olviden, estamos con nuestras frecuencias en señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. En Santo Domingo de los Áchilas nos pueden sintonizar a través de nuestro canal Majestad Televisión y también por el canal 3 del sistema TVNet. Estamos en la internet por www.radiomajestad.com para el resto del Ecuador y alrededor del mundo. Y también igualmente donde usted se encuentra, nos puede sintonizar en la transmisión en vivo por medios digitales, medios virtuales, por la fanpage de Facebook, el Facebook Live, a través de la fanpage de Majestad Radio y de Primera Plana. Hasta este miércoles 27, me decían que estaba medio perdido en el tiempo, hoy lunes 25, martes 26, hasta el 27, porque así dice la norma jurídica, hasta 10 días antes de las elecciones se pueden difundir encuestas, y claro, el día de ayer en la noche, tarde-noche, se difundió una nueva encuesta de clima social. El portal La Historia del colega Marlon Puertas, también ambas acreditadas por el Consejo Nacional Electoral, difundieron una encuesta. Y en las últimas horas también el señor ingeniero Omar Maluk, ex rector de la Escuela Politécnica del Litoral, que ha estado haciendo un trabajo de campo desde hace varios meses, difundió su quinta y última encuesta. Vamos a conversar con Omar Maluk, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo le va, ingeniero? Bienvenido, buenos días. Muy bien, un placer estar con ustedes. Creo que con usted hablamos antes que Barcelona quede campeón, ¿no? Sí, acuérdense que lo pronosticamos. Usted. Yo no soy barcelonista, yo soy azul, pero digo, le felicito. Gracias, muchas gracias. Gracias. A ver, ingeniero, en su quinta encuesta, revisando su quinta encuesta, porque esto también generó una gran discusión en los últimos días, resulta que quien encabeza esa encuesta es Álvaro Noboa. Yo quiero empezar esta entrevista insistiéndole en una pregunta que ya se la hice en la anterior ocasión que tuvo la gentileza de atendernos. ¿Por qué seguir midiendo a Álvaro Noboa cuando Álvaro Noboa no está en la papeleta? Cuando, digamos, en estas condiciones no veo yo un escenario para que participe Álvaro Noboa, aunque esto es política y como esta elección es un caos, cualquier cosa puede pasar. Pero al día de hoy Álvaro Noboa no consta en la papeleta de 16 binomios presidenciales. ¿Por qué seguir midiendo a Álvaro Noboa, ingeniero Omar Maluk? La respuesta es bastante clara y sencilla. Los investigadores medimos lo que está en la mente de las personas, no lo que quiere el Consejo Nacional Electoral. Si yo no mido a Álvaro Noboa, me va a pasar lo que le pasa a Cedatos y lo que le pasa a otras encuestadoras, que arrojan 40% o más de votos nulos. Y cuando una encuestadora hace 2.500 encuestas y el 40% le sale nulo, el tamaño de su encuesta se le reduce a 1.500, porque pierde el 40% de los datos. ¿Qué es lo que hace un investigador? Un investigador busca varianza, busca datos, busca conclusiones. Si yo hago una encuesta así en Álvaro Noboa y me sale más del 40% de los votos nulos, la única conclusión firme que puedo tomar es que los votos nulos están primero. Pero si se hace la encuesta como yo la hice, incluyendo a Álvaro Noboa, capturo los votos nulos, que son realmente de Álvaro Noboa, la mayoría, y entonces los votos nulos se reducen a menos de la mitad. Luego hago la pregunta y digo, ¿y si el abogado Álvaro Noboa no estuviera en la papeleta porque el Consejo Nacional Electoral no lo califica, ¿por quién votaría usted? Y entonces me responden uno por Arauz, uno por Lazo, uno por Yacu Pérez, y yo capturo esos votos nulos, yo sé para dónde van. Pero los demás encuestadores que no lo ponen a Álvaro Noboa y le aparece un hueco negro de más del 40% de votos nulos, no pueden sacar conclusiones, Fabricio. Correcto. A ver, entonces, empecemos por este primer escenario donde usted le ha medido a Álvaro Noboa, que no es candidato oficialmente, pero le ha venido con esta explicación que usted nos señala. Me parece importante que luego de medir a Noboa, les pregunte si el Noboa no es candidato, ese partidario de Noboa, ¿por quién votaría? Pero empecemos. ¿Qué dice esta primera encuesta que usted hace, esta primera pregunta,
si las elecciones fuesen hoy, con esa papeleta incluyendo a Álvaro Noboa, ¿cuáles son los resultados que arroja su encuesta? Llega primero Álvaro Noboa con 39.2% de los votos válidos. En segundo lugar, Andrés Arauz con el 27%. Tercero, Guillermo Lasso con el 13%. Y cuarto, Yacu Pérez con aproximadamente el 9%. Y los demás candidatos, quinto, Isidro Romero y sexto, Lucio Gutiérrez, en ese orden. Todos los demás candidatos con menos del 12%. Correcto. Eso con Noboa. Sin Noboa, cuando usted les pregunta, bueno, si le enseño la papeleta y no está Noboa, ¿usted por quién votaría? ¿Qué le arroja esa encuesta? Exacto. Fíjese usted que yo utilizo una metodología para dejar a un lado los votos nulos en la medida que puedo. Al yo ya preguntar eso, los candidatos que votaron, los votantes que dijeron Álvaro Noboa, se distribuyen un 13% para Andrés Arauz, un 11% para Guillermo Lasso, un 9% para Yacu Pérez, y así el resto para los demás candidatos. Y un 48% de los votos de Álvaro Noboa se mantienen en nulo. Entonces, yo he logrado bajar los nulos a la mitad. De 100% de nulo, logré capturar un 50% de nulo para los candidatos que ya están en la papeleta. Entonces, mi metodología captura nulos que los demás encuestadores no lo pueden hacer. O sea, es la mayor parte de ese 52% de votos de Álvaro Noboa, porque usted nos dice el 48%. 39.2%. Correcto, se van para, digamos, ese 48% dice nulo, pero el resto, nulo. La mayor parte lo captaría Arauz. 13% de esos votos Arauz y 11% Guillermo Lasso. ¿Cómo entendemos ese comportamiento? ¿Cómo lo entiende usted desde el análisis, ese comportamiento del electorado, ingeniero Omar Maluc? Ahí hay varias explicaciones. Yo he determinado algunos vectores determinantes de ese comportamiento. El primero es que los votos de Álvaro Noboa no son todos de derecha. Los votos de Álvaro Noboa son populares, que no son de derecha exactamente. Van desde la derecha hasta la izquierda. Ese es el primer factor. El segundo factor es que los que votan por Álvaro Noboa, en su gran mayoría, son gente de clase pobre y media, que de alguna manera están rechazando las demás candidaturas, sobre todo la de Guillermo Lasso. Entonces, uno observa que la afirmación de que los votos de Álvaro Noboa van a Guillermo Lasso porque es de derecha es falsa. Van un porcentaje, pero no van todos. El candidato Arauz captaría más votos a Álvaro Noboa que lo que captaría Guillermo Lasso. Correcto. A ver, en el escenario real, Noboa no es candidato. Quedan 14 días para las elecciones. Si no ocurre nada fuera de lo común, llegaremos al domingo 7 de febrero con la papeleta que están imprimiendo con 16 binomios presidenciales. ¿Cómo analiza usted justamente este escenario a 14 días del proceso electoral a partir de la experiencia de este quinto y último trabajo de campo que usted ha efectuado, ingeniero? Yo hice una simulación ya. ¿Qué es lo que yo hice? A ver. Yo sumé los votos de la investigación inicial, incluyendo a Álvaro Noboa, los votos que sacaron el candidato Arauz, Guillermo Lasso, Yacu Pérez y los demás, Isidro Romero, que está quinto, y Lucio Gutiérrez, que está sexto. Sumé esos votos más los votos que recibirían de Álvaro Noboa, ¿no? ¿Y cuál fue el resultado de ese análisis? Que el señor Andrés Arauz, al sumarle los votos de Álvaro Noboa, llegaría al 39.2% de los votos válidos. El señor Guillermo Lasso al 21.8%, casi el 22%. El señor Yacu Pérez casi al 15%.
y los demás candidatos, Isidro Romero 6.2% y Lucio Gutiérrez el 4.2%. O sea, con esto que usted nos está diciendo, con esta simulación que usted ha hecho, este análisis que nos expone esta mañana, ingeniero Maluk, Arauz, según esta proyección, podría o estaría a punto de llegar a ese número mágico del 40%, sacarle más de 10 puntos de distancia al segundo, que sería Lasso, y ganar las elecciones en primera vuelta. Así es. Y lo vengo diciendo desde el mes de noviembre o diciembre. Es un fenómeno que se ha dado. Se han dado dos fenómenos. Uno, una gran mayoría a favor de Álvaro Noboa, porque representan antisistema. Pero al no estar Álvaro Noboa, esa gente no va a ir a votar por Guillermo Lasso en su mayoría, porque es Guillermo Lasso el que se opuso a que Álvaro Noboa sea candidato. Fue él, con su firma de Creo, con su partido Creo, y Jaime Nebot, con su partido Social Cristiano, los que presentaron la oposición a la calificación de Álvaro Noboa en el CNE. Y como el pueblo ecuatoriano lo tiene bien claro, está resentido con eso, y entonces van a ir a dar su voto o a Andrés Arauz, o a Jacob Pérez, o a Isidro Romero, o a Lucio Gutiérrez, o a cualquiera de las minorías. Entonces, sí he determinado yo que un porcentaje de Álvaro Noboa iría donde Guillermo Lasso, pero no le es suficiente para poder alcanzar la diferencia del 10% que le lleva Arauz. Oiga, pero esta proyección que usted la presenta hoy, ¿es una proyección real, basada en sustento científico, ingeniero? O sea, le digo porque seguramente alguna gente debe estar, bueno, ya debe estar cuestionando usted esta proyección que acaba de hacer, ¿ah? Todo el mundo ¿Sí lo ha cuestionado. ¿Sí o no? Yo soy el único que ha hecho 17.366 encuestas en el Ecuador. Eso le iba a preguntar, porque estaba viendo su ficha técnica. Yo no he visto nunca una encuesta que haga que parta de una muestra tan grande de 17,000 personas. O sea, yo he visto de 700, de 1,000, de 1,500, de 2,000, de 3,000 entrevistas, pero nunca de 17,000. Una muestra de ese tamaño. Es una muestra grande, ingeniero. Le explico, Fabricio. Mire, la primera encuesta que yo hice fueron de 4.500. Entonces yo me di cuenta que la encuesta era muy estable, que tenía la varianza homogénea, pero yo dije, pero no puede ser que Álvaro Noboa tenga tantos votos aquí. Puede ser que tenga algún sesgo. Voy a subir el tamaño de la encuesta y lo subí a 6.500. Siguió igual el asunto. Y dije, no, ahora voy a hacer un esfuerzo mayor. Contraté más encuestadores y aumenté a 10.500. Y la cosa siguió igual. Entonces ahora dije, bueno, ya esta vaina tengo que por algún lado romperla. Yo tengo que buscar dónde están los votos de Lasso, dónde están los votos de los demás candidatos. Entonces, me subí nuevamente el número de encuestadores y hice casi 900 encuestas por día, a 100 encuestas por encuestador. Me recorrí todo el país, fui a lugares a donde no había ido antes. Incluso, le voy a comentar, que fui al Centro Comercial Millennium de Cumbayá. Y en el Centro Comercial Millennium de Cumbayá llegó primero Arauz, segundo Noboa y tercero Lasso. Entonces, yo lo que hice fue, Omar, si tienes alguna duda y si la gente tiene alguna duda, sube el tamaño de la muestra. Por eso he llegado a 17.636. ¿Qué es lo que sucede? Que los demás encuestadores, algunos se parecen a la mía, de cuento, ¿ah? Uh-huh. Hay una empresa que se llama Atlas Intel,
que tiene unos resultados muy parecidos a los míos. Y también otras encuestadoras se parecen a los míos. Lo que pasa es que esa encuesta de Atlas no sé si está registrada por el CNE. Yo le doy valor, sí, yo le doy valor a la suya, porque la suya está registrada por el CNE, o sea, Claro, yo siempre le digo a la audiencia, hay que leer las encuestas, hay que pedir primero la ficha técnica. Usted ya nos dice 17,000, ya le voy a preguntar a las provincias, pero siempre le digo a la audiencia, hay que regirse a las encuestas que son avaladas por el CNE. La suya, por ejemplo, la de clima social, la de la historia, la de perfiles de opinión, la de Sedatos, son encuestas avaladas por el Consejo Nacional Electoral. No sé si la de Atlas, no estoy seguro si Atlas está avalada por el CNE, ingeniero. Sí, sí lo está. Ah, sí está, correcto. Sí lo está, sí correcto, lo está. correcto. Ahora, clima social, el Clean Report y las otras encuestadoras, excepto Sedatos, coinciden conmigo, al menos en el orden. Entonces, al haber hecho yo tantas encuestas en 300 sectores del país, solamente en la ciudad de Quito hice en 15 sectores, ¿no? Sectores de toda la zona de la ciudad. Y en Guayaquil, ni pensarlo, en Guayaquil hice casi 5,000 encuestas. Bueno, casi 4,000 por ser exacto. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que los datos están ahí. La gente está votando de esa manera. ¿Por qué? Porque están rechazando el sistema. ¿Y a quién es el que más rechazan? A Lenín Moreno. Y entonces usted me podrá decir, ¿y qué tiene que ver Lenín Moreno con Guillermo Lasso? Pero sucede que Guillermo Lasso ha sido muy condescendiente con todas las políticas económicas y sociales de Lenín Moreno, tanto así que ha llegado a alabar y a destacar la labor de María Paula Romo y del ex ministro Martínez. Entonces, hay un voto antisistema. ¿Cómo se entiende que ese voto antisistema que usted señala, ese voto antisistema que implica un rechazo al estado de cosas que está viviendo hoy el Ecuador, porque eso es clarísimo, y esto nos explica usted, está afectando al candidato Guillermo Lasso por las reflexiones que usted hace, pero ¿cómo se explica que ese voto antisistema, entre comillas, se decante mayoritariamente por, ya insisto, sacando a Álvaro Noboa, se decante por el candidato de aquella corriente que gobernó durante 10 años el Ecuador y que durante los últimos 3 años y medio, más de 3 años y medio, ha sido muy golpeada por varios factores, por las denuncias de supuesta corrupción, por la sentencia de Rafael Correa, etcétera? ¿Cómo se entiende esto, ingeniero Maluk? Eso se entiende de la siguiente manera. Usted me pone un menú a mí, y a mí, el plato que a mí me gusta, que es Álvaro Noboa, no hay en el restaurante. Entonces yo voy a tomar el plato que sigue en mi preferencia. Si yo soy una persona pobre y estoy votando por Álvaro Noboa de manera insistente, y estoy caprichado en que sea Álvaro Noboa el presidente, porque así se le metió al pueblo ecuatoriano, al no estar en el menú, van a tomar la segunda opción. Y sucede que no hay otros buenos candidatos, pues, Fabricio. No hay líderes. No hay en ese menú de candidatos personas que arrastren votos de manera masiva. Hay buenas personas, sí. Obviamente que hay buenas personas. Pero no arrastran votos de manera masiva. ¿Y quién es el único que arrastra votos de manera masiva? Rafael Correa, que apoya a este joven Arauz, que además de todo, he estudiado el perfil de Arauz y no produce rechazo, Fabricio. Fíjese usted, mientras que Guillermo Lasso tiene un rechazo del 81%, el señor Andrés Arauz apenas tiene un rechazo del 61%. O sea, entonces, este rechazo, por eso yo decía en un comentario, presidente, que hice antes de empezar con la ronda de entrevistas de hoy, yo siempre digo a la audiencia, les digo, a ver, el mundo real no está en el Twitter hay una parte de la realidad que no refleja toda la realidad, ¿ya? O hay gente que cree que las tendencias de Twitter reflejan la realidad del Ecuador, y uno revisa el Twitter y uno podría pensar que el señor Arauz tiene gran rechazo, al igual que el señor Lasso.
O sea, la cosa no es tan así, ingeniero. No. En el Twitter, los que tienen más rechazo o más aceptación son los que tienen muchos seguidores, miles de seguidores, que no necesariamente representan al pueblo ecuatoriano. Yo he hecho encuestas por redes sociales y por Twitter, y he hecho encuestas cara a cara con el pueblo. Y hay una diferencia siempre a favor de las clases políticas dominantes y a favor de las clases sociales altas, media alta. El pueblo no está mucho en Twitter, pero cuando usted va al pueblo y el pueblo le dice persistentemente Álvaro Noboa, y si no vota Álvaro Noboa le dicen Arauz, usted se da cuenta que ese pueblo humilde y sencillo no está pensando en lo que pasó con el correísmo hace 5 años. En eso no están pensando. Están pensando en lo que está pasando hoy. Están pensando en la pandemia, están pensando en que no tienen dinero, están pensando en las políticas económicas pésimas de Lenín Moreno, están pensando en que el banco no le dio crédito o no le refinanció bien su deuda, o que la tasa de interés que le refinanció fue del 17%, y entonces rechazan al banquero. En eso está pensando el pueblo ecuatoriano. Oiga, yo realmente estoy sorprendido con algunas de las cifras que usted da. A ver, Pichincha, Manabí, Pichincha, Guayas, quiero hablar de Manabí, porque entiendo que usted también ha ido a Manabí. ¿Cómo analiza el comportamiento de los manabitas? A ver, ¿cómo analiza el comportamiento de los manabitas? Porque muchos, y me imagino que usted se sumará a esa corriente, consideran que Manabí es clave para esta elección. ¿Cómo analiza el tema de Manabí? En Manabí estaban en un momento y siguen estando empates, casi empates, ganando Arauz con 1,5 o 2% a Álvaro Noboa. El pueblo manabita decidió por esos dos candidatos. Apenas un 10% del pueblo manabita apoya a Guillermo Lasso. Y me he recorrido Manabí 5 veces. Y he recorrido Manabí la mayoría de sus cantones. No es que he ido a 1 o 2 como hacen las encuestadoras por teléfono. Pero al no estar Álvaro Noboa, ese pueblo manabita, yo pienso que va a tomar una mayor opción por Arauz y la ventaja se va a incrementar. Porque el pueblo manabita está rechazando a Guillermo Lasso por algo que sucedió, que yo todavía no lo identifico bien, pero una señora de un restaurante me dijo que se habían expresado mal de Manabí, que la gente de Lasso y que el mismo Guillermo Lasso en un momento dado se pronunció mal de Manabí, eso, y que no había ayudado en la pandemia, en el terremoto, que Guillermo Lasso no había apoyado en el terremoto. Ustedes que son de Manabí sabrán si eso es verdadero o falso, pero que no prestó apoyo a los manabitas en el terremoto. Eso es lo que yo he escuchado fundamentalmente en la provincia de Manabí. Oiga, ingeniero, ¿y a Guillermo Lasso cómo le va en Guayaquil? No voy a hablar de Guayas, voy a hablar de Guayaquil. ¿A Guillermo Lasso cómo le va en Guayaquil según la encuesta de ustedes? 15%. Arauz, ¿cuánto tiene en Guayaquil? El 20%, bueno, si considero a Álvaro Noboa, Arauz tiene como el 25%. ¿Sin Álvaro Noboa? Sí, con Álvaro Noboa. Álvaro Noboa se lleva casi el 39% de la votación de Guayaquil. Al sacarlo a Álvaro Noboa, es muy probable que se distribuyan los votos como yo le he dicho. Entonces, yo veo que en los próximos 15 días los candidatos van a tener que hacer un esfuerzo importante en capturar los votos de Álvaro Noboa. Pero, Fabricio, ¿cómo puede una persona que impugnó a Álvaro Noboa y que se ha opuesto a que sea candidato capturar los votos de él? Explíqueme eso. Yo la verdad es que el pueblo ecuatoriano es humilde, pero no es tonto. ¿Y usted cómo entiende, para ir cerrando, ingeniero, y le pido un análisis, porque usted también lee mucho la política, ha hecho este trabajo estadístico, pero también lee la política,
¿Cómo entiende usted el comportamiento, por ejemplo, mediático y de ciertos líderes de opinión que me da la impresión que en los últimos días algunos incluso se han desatado? Se han desatado en las redes, se han desatado en sus espacios de opinión, o sea, evidenciando claramente sus afectos y desafectos. ¿Cómo leemos eso también cuando faltan 14 días para las elecciones, ingeniero? Yo creo que muchas personas, sobre todo líderes políticos y líderes gremiales, amigos míos, con quienes he tenido problemas porque se han resentido por el resultado de mi encuesta, están pensando con el corazón, con el sentimiento y con las pasiones, y no están pensando lo que el pueblo realmente está queriendo. El pueblo ya no quiere este gobierno y el pueblo no quiere nada que esté relacionado con este gobierno. Y lo ven a Guillermo Lasso relacionado con el gobierno. Entonces, ¿quiénes van a capturar los votos de Álvaro Noboa, que son un 39% de los votos válidos? Aquellos candidatos que se demuestren en los próximos 15 días como verdaderos líderes del antisistema, como verdaderos opositores a Lenín Moreno, con propuestas como, por ejemplo, la reducción de la tasa de interés bancaria, la refinanciación de créditos, la moratoria en el pago de la deuda externa, el apoyo al pueblo marginado. Es decir, preocuparse más por ese pueblo que ha sufrido mucho durante la pandemia. Pero muy pocos candidatos lo han hecho. En el momento que lo empiecen a hacer de manera agresiva en los próximos 15 días, ellos van a capturar ese 39% de Álvaro Noboa. Oye, ingeniero, y con esto sí termino, porque revisando sus datos, a ver, está claro que aparece este primer bloque, que es el bloque en el que coinciden todas las encuestas. ¿Qué incidencia puede tener el otro pelotón donde están los otros candidatos con porcentajes mucho más bajos? ¿Pueden tener una incidencia o no en esta elección de primera vuelta? Y si es que hay segunda vuelta, en la elección de segunda vuelta. Las minorías, en las minorías, aquí está Paul Carrasco, que lo estoy viendo y lo saludo, mi buen amigo. Saludo, Paul. El problema de la minoría es que ninguna ha tenido tiempo de lanzar una campaña agresiva, fuerte, contra el gobierno, ¿no? Y tampoco han atacado y le han dado al candidato del gobierno, que es Guillermo Lasso. Se han preocupado de atacarlo al señor Arauz. Entonces, en el debate todos atacaban a Arauz y eso fue un cargamontón que resultó antipático para muchas personas. Es decir, atacar a Arauz es el negocio de Lasso, pero no es el negocio de la minoría. El negocio de la minoría, del que se destaque en la minoría, es atacar al sistema para poder capturar los votos de Álvaro Noboa, que es el candidato del antisistema. Entonces, ¿quién es el sistema? Es Guillermo Lasso, es el gobierno de Lenín Moreno. En la medida que los candidatos en los próximos 15 días realmente se preocupen de eso, van a capturar votos. Si no, van a seguir siendo minorías. Ninguno se va a destacar. Hay muy buenos candidatos. Está Paul Carrasco, un excelente candidato. Tienes tu candidato como Isidro Romero, que también es un buen candidato. El mismo Lucio Gutiérrez, que fue presidente del Ecuador. El señor Javier Herbas, también es buen candidato. La gente lo quiere. Pero cuando van a votar dicen Álvaro Noboa. Entonces, esos votos que va a dejar Álvaro Noboa tienen que ser capturados por una verdadera oposición al régimen, porque el pueblo está cansado de este gobierno de Lenín Moreno. Correcto, ingeniero Maluk. Luego de 5 encuestas, esta es la última y nos ha presentado justamente esta valoración que queda ahí para el debate público. Gracias, señor ingeniero, por el tiempo. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ustedes. Saludos, Fabricio. Saludos, Paul. Gracias al ingeniero Omar Maluk, ex rector de la Escuela Politécnica del Litoral, investigador, quien nos ha presentado un balance de esta quinta y última encuesta que él ha realizado, con una muestra sobre 17,000 entrevistas en todo el país. Nos ha dicho, ha expuesto su visión, ha hecho una simulación con Álvaro Noboa, que no será candidato, insisto, en condiciones normales, si es que no pasa nada, Álvaro Noboa no será candidato porque además en la papeleta no está.
pero como este proceso electoral se ha mostrado como bastante caótico, el más caótico de la historia republicana, ¿quién quita que algo pase, que haya alguna sorpresa hasta antes del 7 de febrero? O sea, de verdad que yo ya no sé ni qué pensar, y muchos seguramente tampoco. Pero él también dice, Omar Maluk dice, medimos con Álvaro Noboa y medimos sin Álvaro Noboa, y ahí hace justamente su valoración, según él, con esa metodología para tratar de disminuir la incidencia de los votos nulos, a diferencia de lo que han hecho otras empresas encuestadoras. Pero digo, las encuestas quedan para el análisis, no son pronósticos electorales, las encuestas no son sino una fotografía del momento. No es que lo que dicen los encuestadores es lo que va a pasar de aquí a 2 semanas, no son el oráculo de Delfos, no son la bola de cristal, no sirven para leer las cartas ni para leer el concho del café. Las encuestas son herramientas y eso debe entender la opinión pública. Vamos a la pausa y al retornar, Paul Carrasco, aquí en A Primera Hora.